Darles la bienvenida, apreciados hermanos y amigos, una vez más a este repaso de la escuela sabática que tenemos de semana en semana y saludarles en el nombre del Señor. Vamos a dar una palabra de oración. Oremos. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, te queremos agradecer en esta oportunidad por darnos el tiempo necesario de estudiar tu palabra y poder comprender de que realmente solo tú eres digno de adoración. Te pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia del Señor, apreciados hermanos, tenemos la oportunidad de poder continuar con el estudio de estas lecciones de escuela sabática. Para esta semana, la lección número 7 lleva por título Adoren al Creador. Con esta lección estaremos ya casi concluyendo el mensaje del primer ángel. Así que va a ser importante poder comprender por qué el mensaje nos amonesta de adoración al Creador. Solo como a manera de un dato, cuando este mensaje se dio de adoración al Creador, en el mundo estaban sucediendo varias cosas. Había revoluciones sociales, políticas, científicas, religiosas, ahí por la década de los años 1840. Por ejemplo, en 1844, Charles Darwin publicó un ensayo que exponía una versión temprana de su teoría de la evolución, que fue el precursor de El origen de las especies, que publicó en 1859, en la cual se negaba el origen de las cosas por acto de creación, se negaba la existencia de Dios y se exaltaba el naturalismo, el azar, la casualidad. También por la misma fecha Karl Marx comenzó a desarrollar los ideales comunistas en su obra Manuscritos económicos y filosóficos, que fue el precursor de Manifiesto Comunista. Así que en ese contexto Dios iba a presentar un mensaje. Dios levantó un pueblo, un movimiento para proclamar ese mensaje del Evangelio, del temer a Dios, darle gloria a la hora de su juicio y adorar al Creador. Y es por eso que en esta semana nos vamos a enfocar en adoración al Creador. Muy bien, ahora sí podemos ir adelante. El texto central para esta semana, para el estudio, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existe. Es tan claro la Escritura. Solo nuestro Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Razón? Porque Él fue el Creador. Por Él existen las cosas. Por Él existimos usted y yo. Así que la razón más fuerte que presenta la Escritura del por qué debemos adorar es que Él es nuestro Creador. Así que en el estudio de esta semana debemos preguntarnos, ¿por qué Dios debe recibir adoración? Y veremos algunas razones del por qué debe recibir adoración. Vayamos al día domingo, que dice, un compañero en la tribulación. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque también es un compañero cuando pasamos momentos difíciles. Así como en la vida del apóstol Juan, fue su compañero más fiel cuando todos lo habían abandonado.
Libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. El texto para el estudio de este día. Dice la palabra del Señor: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, razón por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Juan? Dice que él estaba en la isla de Patmos, soportando. ¿Por qué estaba ahí en la isla de Patmos? Razón nos presenta fue la palabra de Dios. Él estaba muy consciente de que solo debía adorar a Dios. Cuando vemos históricamente, él fue exiliado por el emperador Domiciano. Una de las razones fue porque se negó a adorarlo. Domiciano reclamaba la adoración. Y Juan solo adoraba a Dios. Así que lo excluyeron a esa isla, una pequeña isla griega. Allí, Juan, rodeado por criminales, tratado como tal, este hombre ya anciano, fue visitado por el único digno de adoración, Jesucristo. Como podemos ver, apreciado hermano, adoramos a Dios porque es un compañero, alguien que está cerca cuando pasamos los momentos más difíciles. ¿Cómo no adorarlo? Así que en medio de sus tribulaciones, Juan recibió visiones de esperanza, de advertencia, también de ánimo. Así que la verdadera adoración, la adoración al Creador, nos da algo por lo que vivir. Y si es necesario, apreciado hermano, soportar tribulaciones, porque creemos, sabemos a quién adoramos. Así que adoramos a un compañero en la tribulación. En el día lunes dice: adora al Creador. También la otra razón, como el mensaje angélico dice, es porque Él es el Creador y por eso es digno de adoración. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 7, la parte final, dice así: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje es claro. Hay un llamado a adorar al Creador, al que hizo el cielo y la tierra. Son palabras, son términos que ya llaman la atención. También vayamos al libro de Isaías capítulo 40, verso 26. Dice la Escritura: alzad los ojos y mirad a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder, y tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. Cuando usted alza los ojos, mira los cielos, querido hermano, se debe preguntar: ¿todo eso surgió de la nada? ¿Fue el fruto del azar, la casualidad? ¿O debemos preguntarnos quién lo creó? Y la respuesta va a ser siempre de que hay un Dios todopoderoso. Es por eso que el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 7, el mensaje del primer ángel, termina con ese llamado de adorar al Creador. Justo cuando en el mundo es un momento en el que la mayor parte del mundo, hoy también presente, está aceptando el mundo científico y religioso la teoría de la evolución darwiniana, la cual niega que haya un Dios, la cual niega de que todo se haya originado por la creación, y exaltan el naturalismo, el azar, la casualidad. Es por eso que el ángel
clama en voz potente, adora, no a alguien simplemente que pide ser adorado, sino que tiene razón de ser adorado, porque Él es el Creador. Solo como un ejemplo, vayamos a maravillarnos con la creación tan grandiosa de Dios. Por ejemplo, nuestro Sol podría contener más de 1 millón de planetas como el nuestro. ¿Te imaginas? Pero el Sol es solo uno de los 100.000 millones de soles de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y esta galaxia es solo una de las 2 billones de galaxias observables. Y todo esto es creación de Dios y no casualidad. En términos humanos, para nosotros esto es infinito. Solo la eternidad nos hará comprender lo grandioso que es la creación de Dios. De manera que por eso el mensaje del ángel, del llamado de adorar al que hizo el cielo y la tierra, vincula directamente con el libro de Génesis. Y nosotros cuando vamos al libro de Génesis, encontramos desde el primer versículo a ese Dios creador. Así que Apocalipsis está estrechamente conectado con el libro de Génesis. Y encontramos a ese Dios creador, el originador de todo lo que usted puede contemplar. ¿Y por qué no maravillarnos como Frank Borman? Frank Borman, comandante de la primera tripulación espacial, al mirar hacia abajo a la Tierra, desde más de 400.000 kilómetros de distancia, Borman envió un mensaje por radio. ¿Sabes qué dijo? Citó el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y así como él, muchos otros hombres, cuando tuvieron la oportunidad de salir fuera de la órbita terrestre, no les quedó otra que reconocer que detrás de todo ello hay un Dios, hay un poder superior, y que todo tiene un comienzo, y no es la evolución, querido hermano, es la mano de Dios. Así que por eso le debemos adoración a nuestro Dios. Así que es correcto decir, adora al Creador. En el día martes encontramos otra razón. ¿Por qué le debemos adoración? Porque es un Dios que está cercano. No es como el deísmo, que acepta la idea de que hay un Dios creador, pero que este Dios es lejano a su creación. No, querido hermano, ese Dios que es creador, magnífico, es cercano a ti y a mí. Libro de Isaías capítulo 43, versículo 1, dice la Escritura: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿No es maravilloso encontrar que Dios nos dice, creador tuyo? Fue nuestro Redentor el que nos pone el nombre, el que nos dice que mío eres tú. Así que ese Dios creador, querido hermano, no es un Dios lejano, como el deísmo plantea. Él es un Dios que está cerca a nosotros, nos cuida, nos sustenta, se preocupa por todos. Eso podemos ver a través de la historia bíblica.
cómo es que estuvo siempre al cuidado de sus hijos, preocupándose. El mismo Juan experimentó ese Dios cercano que estuvo en sus momentos más difíciles. Así que por eso es digno de adoración, querido hermano. Ese Dios, el alto y sublime, que habita en la altura y la santidad, dice la palabra de Dios que también está al lado del quebrantado y humilde de espíritu. Las palabras de Dios son claras. Así que ese Dios no solo se contenta con crearnos, con sustentarnos, aún mucho más, sino que quiere de hacer de nosotros nuevas criaturas. Tiene el poder de recrearnos y usted tiene que creer esto. Así como Él es el creador del mundo, de este planeta, de todo lo que nosotros vemos, tiene el poder de recrearle a usted, de hacerlo nueva criatura. Si está luchando con algo, si cree que debe nacer de nuevo para ser una nueva criatura, tenga la seguridad de que Él puede transformarte, puede moldearnos a su imagen, porque Él es el Todopoderoso. Así que hasta aquí hemos visto las 3 razones por qué Dios es digno de adoración. Porque Él es un amigo, un compañero cercano en las tribulaciones. Es un Dios creador que sencillamente nos debemos asombrar ante su creación. Es un Dios que está cerca y no un Dios lejano. Pero vayamos al día miércoles y ver de que también este mensaje del primer ángel es un llamado para poder contrarrestar lo que hoy está de moda en el mundo. Dice el día miércoles: Evangelio, juicio, creación. Hasta aquí hemos estudiado el mensaje del primer ángel. Hemos descubierto qué es el Evangelio eterno. ¿Por qué? Hemos estudiado sobre el temer a Dios, darle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Hermanos queridos, cuando hablamos del juicio, la única garantía de poder salir victoriosos del juicio es el Evangelio. Si usted y yo comprendemos, aceptamos y vivimos el Evangelio, no tenemos por qué temer al juicio. Pero también el mensaje del primer ángel habla sobre lo que es de la adoración al Creador. Y vamos a ver una de las razones que aquí vamos a estudiar. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué Dios debe recibir la gloria, la honra y el poder, querido hermano? Porque Él es el Creador. Por su voluntad existen. Así que es apropiado decir que solo Dios debe recibir la gloria. Así que el mensaje de Dios como Creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiano, amenaza con destruir el fundamento de la fe cristiana. Es propicio el mensaje angélico, ya que la mayor parte de las personas creen que este mundo llegó a la existencia por un largo proceso de evolución, un proceso basado en la muerte, en la supervivencia del más apto, del más fuerte. Y aceptar la evolución, incluso la teísta,
querido hermano, es negar abiertamente lo que la Biblia enseña. Últimamente es anular el sacrificio de Jesús. Por eso es importante comprender de que todo tendrá sentido cuando usted y yo aceptemos de que fuimos creados. Pero ¿qué pasaría si la evolución fuera cierto? No tendría sentido el mensaje de la Biblia. Por ejemplo, si fuera el caso de que la evolución es cierto, ¿cómo es que Jesús viene a redimirnos de la muerte, el sufrimiento, de la violencia, cuando la misma muerte, el sufrimiento y la violencia son, según la evolución, los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo? No tiene sentido eso. ¿Cómo es que Dios nos redime del mismo proceso que Él utilizó para crearnos en el principio, así como presenta la evolución teísta? Hermanos queridos, eso es una mentira peligrosa. Debemos concluir de que solamente es creación y no evolución. La evolución con la creación son totalmente incompatibles. Para ir concluyendo, vayamos al día jueves. Y usted se asombra en el título que dice El Creador en la cruz. Porque ese Dios grandioso que vimos las maravillas de su creación, querido hermano, también se hizo nuestro Redentor, estuvo en la cruz. Por eso el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, que usted conoce el pasaje, aquel Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, fue ese mismo Dios que dijo estas palabras, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46. ¿Te imaginas? Es ese mismo Dios creador nuestro que se hizo uno con nosotros por medio de su humanidad. Así que el mensaje del primer ángel, que exhorta a adorar al Creador, llegó después de la cruz. Así que somos llamados a adorar no solo al que hizo los cielos, la tierra y el mar, que es el Creador, sino también a ese Dios que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que, querido hermano, debemos comprender que ese Dios tan grande se hizo hombre para salvarnos, para redimirnos del pecado, y se humilló hasta llegar a la muerte de cruz. El Creador estuvo en la cruz, querido hermano. Es porque quiere demostrarnos el amor tan grande que tiene por la humanidad. Surge entonces la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para corresponder ese amor tan grande que Dios mostró no solo al crearnos, también al venir a este mundo de tinieblas para humillarse y morir en la cruz? Como dice el ángel, adoren. No hay otra cómo poder corresponder a ese Dios tan grandioso. Querido hermano y amigo, le animo que estas lecciones que estamos estudiando de semana en semana sean de bendición para su vida espiritual. Queremos concluir diciendo de que realmente Dios es digno de adoración porque es un compañero en la tribulación, es el Creador, es un Dios cercano,
y que la creación, el mensaje que nosotros debemos aceptar de que solo Dios es el creador, contrarresta teorías, filosofías del presente, en la cual se niega la intervención divina, y que ese creador no es tan lejano, sino todo lo opuesto, es muy cercano, que no solo es creador, es redentor, porque por ti y por mí estuvo en la cruz. ¿Cómo usted puede corresponder ese gran amor? Solo adorando a ese Dios. Que el Señor le bendiga y que usted pueda seguir estudiando cada vez mucho más y seguir siendo transformados a la imagen de nuestro Dios. Por la gracia del Señor estaremos en una próxima lección. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.